bastante recurrente. Y este tema está inserto dentro de la serie que estamos tratando en nuestra iglesia, Desafíos de una familia saludable. Una familia saludable que tenga esposo, esposa, hijos y todo marche más o menos bien, ¿verdad? Pero dentro de estas familias saludables está este tema de el no poder procrear. Y este es el tema que se me ha pedido que trate. Agradecer a Dios por no poder procrear. ¿Será sencillo? ¿Será fácil agradecer a Dios? Aunque la Biblia dice dar gracias a Dios en todo, dar gracias a Dios por todo. Pero yo he querido el tema, en el título del sermón, ampliar un poco más, agradeciendo a Dios por las limitaciones. La esterilidad es una limitación. Ahora, aquí en este texto, en el siguiente, la diapositiva, puse algo. El ser infértil no es castigo de Dios por ser desobediente. El poder tener hijos tampoco es recompensa de Dios por la obediencia o fidelidad de la persona. No es una cuestión de recompensa o castigo, no es una cuestión de si tuvo pecado o no tuvo pecado. Hay creyentes muy fieles que no pueden tener hijos y hay personas que totalmente rebeldes a Dios y tienen bastantes hijos. Hay personas que no quieren tener hijos y tienen hijos. Hay personas que quieren tener hijos y no pueden tener hijos. Ahí nos metimos en un rompecabezas tremendo cuando no podemos entender las cosas. Yo creo que antes de entender las cosas tenemos que enfocarnos en la perspectiva de Dios. Y en este texto de acá abajo, Pablo dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. No es sencillo, ¿verdad? Dar gracias a Dios cuando hay limitaciones. Y no solamente el no poder tener hijos es una limitación, es la única limitación. En la siguiente diapositiva pongo limitaciones humanas. Hay diversidad de limitaciones. Como vemos en lo siguiente, hay limitaciones físicas, por ejemplo, personas que nacen sin poder movilizarse mayormente, sin tener mayor fuerza, o problemas de coordinación. Hay personas que nacen con limitaciones sensoriales, no ven, no escuchan, no hablan. Hay otras personas que nacen con limitaciones cognitivas, problemas de aprendizaje, de atención. Hay otras personas que nacen con otros trastornos, como autismo, otros con síndrome de Down, y así una serie de anomalías que las personas pueden nacer. Y entonces, ¿cómo enfocamos esa situación? Otra vez, si enfocamos desde nuestra frustración, no vamos a avanzar mucho, nos va a hacer mucho daño. Probablemente nos lleve a amargura, resentimientos con Dios, probablemente nos lleve a frustraciones, pero tenemos que enfocar desde la perspectiva de Dios. En la siguiente diapositiva quiero tocar como primer punto, frente a la limitación humana, lo primero que tenemos es conocer al que nos creó. Para empezar a ver las limitaciones diversas desde esa perspectiva, no desde la nuestra. Conocer al que te creó. Luego, tratar de entender que hay un propósito del que nos creó al traernos con una u otra limitación. Y el tercer punto, hay una necesidad mucho mayor el no poder tener hijos, el ser cojo, sordo, mudo o cualquier otra limitación. Hay una necesidad mucho mayor en la cual necesitamos conectarnos con el que nos creó. Conocer al que nos creó, cuál es el propósito del que nos creó
y conectarnos con el que nos creó. De esa manera poder entender todas estas limitaciones, todas estas complicaciones con las cuales pueden nacer las personas. Entonces, veamos el primer punto: conocer al que nos creó. ¿Quién es el Señor? El apóstol Pablo, hablando de Atenas, Grecia, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Lo primero que vemos del que nos creó, Él es el que da vida. Cualquier vida que nace, Dios la ha dado. Como nazca, Dios la ha dado, porque Él es el que da vida a todos. Todas las personas que en las diferentes formas que puedan nacer, es Dios quien le ha dado la vida. En primer lugar, esto es lo que nos muestra la palabra. Veamos el siguiente texto, en Hechos 3, 14, 15. El apóstol Pedro está en su segundo sermón en el libro de Hechos y está hablando a los fariseos y le dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese a un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. ¿Quién es el que nos creó? El santo. Él no comete pecado. Él no va a hacer nada pecaminoso. Él es el que da la vida. Y no está cometiendo nada pecaminoso al darnos la vida de una u otra manera. Él es justo. No va a hacer nada injusto nuestro Dios. Una cosa es que no lo entendamos, pero tengamos la seguridad que Dios no está haciendo nada injusto. Tercero, Él es el autor de la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos delineando un poco el conflicto que tenemos frente a las limitaciones con las cuales podemos nacer. Dios es el dador de la vida, es el autor de la vida. Dios es santo, Dios es justo. No hace nada pecaminoso, no hace nada injusto. ¿Qué más? El Salmo 34:8 dice: probad y ved que Jehová es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Otra cosa que vemos en nuestro Dios: Dios es bueno, no va a hacer nada malo, no hay maldad en él. Quitemos el pensamiento: ¿por qué Dios es tan malo? Dios no es malo, dichosos los que confían en él. Otra vez, una cosa es que no entendamos lo que está haciendo Dios, pero Dios es bueno, y esto debe conducirnos a confiar en él. Por eso es dichosos, felices el hombre que confía en él. Aun cuando no entendamos el marco que tenemos, Dios es bueno. El siguiente texto, 1 Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos, siglos. Amén. Dios es sabio. No solamente es bueno, sino que Él es sabio. Sabe lo que hace. Sabe por qué lo hace. Sabe cuándo lo hace. Sabe por quién lo hace. Sabe para qué lo hace. Dios es sabio. No es que se le escapó. No es que fue un error que Él tuvo. Dios es sabio. Y su sabiduría es mucho más grande que la nuestra. La Biblia dice: así como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los vuestros, y mis caminos más altos que los vuestros. Otra vez, nuestro problema está cuando tratamos de entender las cosas, cuando Dios sobrepasa nuestro entendimiento, cuando queremos ponernos al mismo nivel que Dios. Pero el entendimiento de Dios es mucho mayor. Es como que si en este vaso me fuera a la playa y pretender que todo el mar entre en este vaso.
Ese mar representa a Dios. Este vaso es mi capacidad de entendimiento. Dios sobrepasa nuestra capacidad de entender. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es sabio. Y el siguiente texto, en Hechos 4:24, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Señor es soberano. Él no nos va a pedir permiso para hacer las cosas. Él no nos va a preguntar si estamos de acuerdo o no. Él es soberano, pero no solamente soberano. Él no ejercita su soberanía con soberbia, con orgullo, con maldad. Él ejercita su soberanía con bondad, con amor, con misericordia, con justicia, con sabiduría. Por eso es importante primero conocer a nuestro Dios, al que nos creó, al que nos dio la vida, al que dio esa vida, con algunas limitaciones. El que dio esa vida es un Dios bueno, es un Dios santo, es un Dios justo. Muy bien. Ahora empecemos a ver esas limitaciones desde la perspectiva del que nos creó. Pero tenemos que entender que el que nos creó, que es sabio, tiene un propósito en esto. Frente a la limitación humana, hay un propósito del que nos creó. Éxodo 4, 10 al 12. Moisés, Dios le manda a hablar con el faraón. El último lugar donde quisiera ir Moisés es hablar con faraón, porque él se escapó de faraón, huyó de faraón porque le querían quitar la vida. Ahora 40 años después Dios le dice: anda a hablar con faraón y dile que deje salir a mi pueblo para que nada. ¿Y qué hace Moisés? Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Moisés quería evitar ir de faraón. Señor, soy tartamudo, no sé hablar, soy torpe de hablar. Sacó a luz su limitación. Y Dios le dice: Moisés, ¿quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al ciego? ¿No fui yo? No es que la persona está en pecado, ¿no? No es que la persona es infiel, no. Yo lo he hecho. Y Moisés, y voy a estar contigo en esa limitación. Yo voy a estar, yo te voy a ayudar. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Dios, el dador de la vida, Dios es el que produce esa limitación. Puede ser el no poder tener hijos, puede ser autismo, puede ser problemas de movilidad, de coordinación, nacer con personas con cualquier limitación. Pero el Señor dice: yo lo he hecho y no te preocupes. No es por tu culpa. Yo soy el que doy la vida. Yo soy el autor de la vida. Y no te preocupes, porque no estoy haciendo nada malo contra ti. No es por algo malo que tú hayas hecho. Yo voy a estar contigo en esa limitación. Yo te voy a enseñar. Lo voy a enseñar porque no lo sabemos, no entendemos. No sabemos qué es lo que Dios está queriendo hacer a través de esa limitación. Y entonces empieza a delinear acá ahora en el siguiente texto. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. El que ama a Dios va a llegar a entender que todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida es para nuestra vida. Nosotros estamos aquí en el presente, conocemos nuestro pasado.
sabemos lo que estamos viviendo ahorita, pero no conocemos el futuro. Dios sí lo conoce. Y dice, para los que aman a Dios, todas estas cosas que han sucedido y que están sucediendo van a ayudarte para bien. Bien que tú todavía no conoces, bien que tú todavía no sabes, pero mi objetivo es que esto te ayude para tu bien. En el siguiente texto del Deuteronomio, Dios le dice a Moisés cuando está sacando a su pueblo de Egipto, pasándolo por el desierto para llevarlo a la tierra prometida. Y el pueblo empieza a quejarse de las limitaciones que hay en el desierto. No hay agua, no hay comida, etc. Y el Señor le dice a Moisés: yo soy el que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien. Dios dice: yo te afligí, yo fui el que te afligí, yo fui el que te probé, pero mi intención, mi objetivo es hacerte el bien. A veces asociamos esto a la disciplina, pero hay dos tipos de disciplina. El que hace lo malo, Dios castiga, Dios disciplina. Es una disciplina punitiva. Pero hay otra disciplina que es formativa. Por ejemplo, alguna vez le he dicho, el atleta, su entrenador lo somete a una disciplina al atleta. Disciplina en comida, disciplina en horario, disciplina en actividades, etc. Y lo hace sufrir rico. ¿Pero para qué? Lo está formando, lo está preparando para la competencia, para que gane la competencia. No porque haya hecho algo malo. Igual nuestros padres, a veces a los padres, a los hijos someten a cierta disciplina, le dan ciertas órdenes, todo, pero es para su bien, aunque los hijos no entienden. Y aquí el Señor dice: yo te afligí, yo te probé, yo soy el que te he probado. Pero mi objetivo es hacerte el bien que aún no ves ahorita. Estoy preparándote, estoy formándote para hacerte el bien. Entonces, hay un propósito en el que nos creó, en las condiciones que nos creó. Y esto nos ayuda un poco ya a descansar, aun cuando no entendamos que Dios es bueno, está haciendo algo bueno. No lo vemos aún, pero el Señor dice: a la postre, al final va a ser para tu bien. ¿Okay? Y en el siguiente pasaje, Juan, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, nació así ciego. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Los discípulos, Señor, alguien ha pecado. ¿Qué hay pecado? ¿Por qué ha nacido ciego? ¿Él ha pecado? Pero ¿cómo va a pecar? Tenga el vientre de su madre y está naciendo ciego. Entonces sus padres han pecado. Y hay gente que trata de buscar así. No, estás pasando porque has hecho algo malo. Así has nacido porque has hecho algo malo. Pero Jesús dice: ni este ni sus padres pecaron. No está asociado al pecado. Dios es el que da la vida. El Dios bueno, el Dios santo, el Dios justo, el Dios sabio. Él es el que da la vida. Ni él ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra vez, Dios tenía un propósito ahí, que ni sus discípulos ni los padres del cielo conocían ni entendían. Y Jesús le está diciendo: hay un propósito en esa ceguera. Es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque Dios iba a obrar a través de este ciego de nacimiento. Y creo que esa promesa es para ahora también. Probablemente hayan gente o tengan hijos con ciertas limitaciones.
Eso es para que las obras de Dios se manifiesten. Y siempre está hablando hacia adelante, para que las obras de Dios se manifiesten. Otra vez, mi querido hermano, querido amigo, no es cuestión de entender las cosas. Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Es cuestión de confiar en Dios. Ese es el tema. Y nosotros nos metemos en problemas mayúsculos cuando tratamos de entender. Y hay cosas que Dios no nos va a hacer entender. Hay cosas que sí vamos a entender. Y necesitamos entender. Pero estas cosas que Dios hace, Dios tiene propósitos en todo lo que hace. Hemos visto necesidades físicas, de repente mujeres, hombres que no pueden crear hijos con ciertos problemas de nacimiento. Lo que nos ayuda primero es conocer al que hizo eso. ¿Quién hizo eso? Dios. Y saber que hay un propósito en que el que hizo eso tiene para con esas vidas y para con la familia. Pero sin embargo, hay una necesidad mayor que esa. ¿Se recuerdan cuando los 4 amigos traen al paralítico, rompen el techo y lo descienden? ¿Para qué trajeron los amigos al paralítico? Para que Jesús lo sane. Pero cuando Jesús ve al hombre que ha sido descendido, y dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, de sus amigos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿No? Ellos venían para que Jesús sane su parálisis. Pero Jesús estaba viendo otra necesidad mayor que la parálisis. La necesidad espiritual. Tus pecados te son perdonados. Y Dios nos va a mostrar en muchos textos que hay una necesidad mayor. Y esta es la necesidad espiritual. Y es por eso, ante esta necesidad, necesitamos conectarnos. ¿Cuál es esta necesidad mayor? Según de Corintios, Pablo dice, escribiendo a los Corintios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, Satanás, ¿qué ha hecho? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Todos están cegados espiritualmente al nacer. Todos nacemos muertos espiritualmente. Y Satanás ha cegado el entendimiento. El ciego no puede percibir la luz. El ciego no puede percibir los colores. El ciego espiritual no puede percibir la obra de Dios, la belleza de Dios, el mensaje de Dios. No puede percibir el ciego espiritual. No le interesa. Ese hombre ciego al cual Jesús sanó podría estar rodeado de muchas obras de arte. No le interesa porque no puede verlas. Así hay mucha gente que no le interesa a Dios. No le interesan las cosas de Dios. Las menosprecia. Las empuja para el final de sus vidas. ¿Y por qué no les interesa? ¿Por qué no las puede apreciar? Por la ceguera espiritual. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Esta es la mayor necesidad que una mayor física, una necesidad física, que una necesidad emocional, la necesidad espiritual. Por eso cuando un hombre religioso, Nicodemo, se presenta a Jesús de noche y le dice: maestro, sabemos que tú vienes de Dios por todas las cosas que haces. Se acerca a Jesús reconociendo: tú vienes de Dios, todos los milagros que estás haciendo, todas las enseñanzas, es alguien que viene de Dios. Y Jesús lo para en seco, le dice: mira, si no nace de nuevo, no entras al reino de Dios.
lo desconcertó. Este hombre era un conocedor de las Escrituras, era un hombre de una clase social alta, de una clase económica alta. Y Jesús dice, mira, tu posición económica, tu posición académica, tu posición social, tu posición religiosa, de nada sirve si no naces de nuevo. Y entonces el Nicodemo, este principal de la sinagoga, no entiende y le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la mayor necesidad. Que no tener hijos, que una parálisis, que una ceguera. Esta es la mayor necesidad. Ni podrás ver, ni podrás entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Puedes tener una posición económica, religiosa, social, académica, las mejores que quieras, pero nada de eso te sirve para entrar al reino de Dios. ¿Y cómo voy a nacer de nuevo? Le dice, si no naciere del agua y del Espíritu, el agua y el Espíritu. El agua es un símbolo de la palabra. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os hablará. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice el salmista, con guardar tu palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, el cual se entregó a sí mismo para santificarla, para purificarla por el lavamiento del agua, por la palabra. La palabra es el elemento que limpia y empieza a limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos. La palabra tiene que llegar a nuestra vida. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y del Espíritu. Es el Espíritu que nos convence de pecado. Es el Espíritu que nos conduce al arrepentimiento. Es el Espíritu que viene a nuestra vida cuando creemos en el Señor. No es obra tuya. No es conocimiento tuyo, no es posición social tuya, no es posición económica tuya, es obra de Dios. El nacimiento espiritual es obra de Dios. Problemas, limitaciones físicas, Dios sabe lo que hace. Pero esta necesidad, esta limitación espiritual, todos la tienen. Y la única forma de hallar solución, Jesús dice, nacer de nuevo. Pero no es algo que nosotros podamos hacer, es Dios quien lo va a hacer. Vayamos al siguiente texto, volviendo un poco al ciego al cual Jesús sanó. En Juan 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó esto a su padre para que haya nacido? Jesús entra. Allí hay un ciego que está sentado, dice los versículos más adelante, esperando recibir limosna. Para este ciego, su necesidad era los recursos materiales, necesito dinero para sostenerme, para comer. Esa era su principal necesidad, por eso que día a día iba esperando que la gente le diera. Para él, su mayor necesidad eran los recursos económicos. Y Jesús entra y lo ve. La gente pasaría todos los días y ya ni caso le hacía ni cuenta se daba de que él estaba ahí. Pero Jesús lo ve, Jesús lo identifica y empieza a hablar luego con él. Jesús toma la iniciativa frente a este ciego. Tú puedes estar en una multitud y el Señor puede verte ahí en medio de esa multitud. Cuando Dios va a operar para bendecirte en esta necesidad espiritual de nacer de nuevo, Dios siempre toma la iniciativa. Y si tú estás acá, no es porque decidiste venir, no es porque alguien te trajo. Dios quiso que estuvieras acá. Y Dios te ha traído acá.
el Señor toma la iniciativa, miró a este hombre y lo vio que era ciego. Luego, en el siguiente texto, continúa el relato, dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo regresó? Bien. ¿Ok? Dios lo observa, está ciego. Está viendo su necesidad física, está ciego. Y empieza a tratar esta necesidad física. Hace lodo en el barro y le dice: ¿para qué haces esto? Aunque el ciego no sabía, no veía lo que él estaba haciendo. Y luego lo pone en el ojo, le dice: ve al estanque de Siloé, ve, eso se llama el enviado, ve ahí al enviado, lava. El hombre pudo haberse molestado y me estás ensuciando la cara. No entendía lo que estaba haciendo Jesús. Y así es cuando Dios obra. A veces no entendemos lo que está haciendo Dios. Simplemente obedece lo que Dios te dice. Aun cuando no entiendas, ve al estanque y lava. Este hombre pudo quedarse sentado y no ir. Le ha ensuciado la cara, ¿qué voy a hacer allá? Pero este hombre obedeció, se levantó y fue. No entendía, simplemente empezó a obedecer lo que el Señor le decía. Y fue, se lavó y empezó a ver. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Este ciego nunca había visto la luz. No sabía lo que era la luz. Pero Jesús se le da su mensaje, no pensando en su vista, sino en su necesidad espiritual. Y empieza a tratar su vista, que no veía, y lo sana. El hombre empieza a ver. Ante esto, los religiosos se acercan al ciego, a que había sido sanado. ¿Quién te ha hecho esto? Ese hombre es pecador. Y el ciego dijo: si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé: antes era ciego, ahora veo. No entiendo muchas cosas, pero antes era ciego, ahora veo. Y los hombres le seguían preguntando, y el ciego medio sarcástico dice: ¿qué? ¿Usted también quiere ser su discípulo? ¿Y qué hicieron los religiosos? Lo expulsaron, lo sacaron y lo botaron de la sinagoga. Vete acá. Y otra vez Jesús aparece en su vida, dice en el verso 35 de Juan 9. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole. ¿Qué significa hallándole? Jesús lo buscó. Lo desecharon porque había tenido el toque del Señor y porque los fariseos querían que hable mal del Señor. ¿Cómo podía hablar mal del Señor alguien que había sido sanado? Y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? A nadie había visto en su vida el cielo. ¿Quién es? Y Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le habló. Y acá Jesús ya trata su ceguera espiritual. Otra vez Jesús lo buscó, Jesús lo halló. Dios siempre toma la iniciativa. Y Dios ha venido y te ha hallado, te ha buscado, te ha encontrado. Y le pregunta al ciego: ¿crees en el Hijo de Dios? El apóstol Juan, cuando termina de escribir el Evangelio de Juan, dice: todas estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado.
¿Crees en el Hijo de Dios? Pero no sé quién es. Jesús dice, aquí está delante tuyo. Ahora puedes verlo. ¿Qué hizo el ciego? Dijo, creo, Señor, y adoró. Se postró, se humilló y adoró. El Señor trató su mayor problema, la ceguera espiritual. Ahora conoce al Señor. Ahora cree en Él y lo adora. Se da cuenta que su necesidad económica no era la más importante. Ahora conoce al Señor. Y así, mi querido hermano, hermana, amigo, tú puedes creer que tienes necesidad de esto, de lo otro. Puede ser importante en tu vida, en tu contexto. Pero hay una necesidad más grande que de repente no la sabes. Es tu necesidad espiritual, tu necesidad de Dios en tu vida, tu necesidad de que creas. Sí, puedes decir yo creo en Dios, pero ¿qué es creer realmente? Tú estás sentado en esa silla y estás sentado cómodamente porque crees que esa silla te puede sostener. Y tú has entregado todo tu peso, toda tu humanidad a esa silla. Y estás sentado cómodamente porque crees que esa silla te puede sostener. Crees entregar mi vida al Señor porque creo que Él me puede sostener en cualquier situación de la vida. Amén. ¿Crees en el Hijo de Dios? El Señor le dijo al ciego, vean, está aquí Siloé. El Señor te va a decir que creas. Y como así entregas todo tu cuerpo a esa silla, que entregues tu vida al Señor. Eso es creer. Y entonces, el hombre obedece, el hombre cree. Pero sin embargo, esta ceguera no es percibida por la gente religiosa. Hay mucha gente que puede ir a la iglesia y no se da cuenta de esta necesidad. El relato continúa en el verso 40. Entonces algunos de los fariseos, los religiosos, que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Le dicen a Jesús, ¿nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué le está diciendo Jesús? Si fueran ciegos, no tendrían pecado. Se está refiriendo a la ceguera espiritual. Si ustedes reconocieran que tienen ceguera espiritual, van a hacer lo mismo que este ciego, van a acudir a mí, sus pecados serán perdonados y serán limpios de pecado. Si ustedes reconocen su ceguera espiritual. Cuando Jesús empieza el sermón del monte, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su pobreza espiritual. Pero el religioso era demasiado orgulloso, confiaba en su conocimiento, confiaba en sus recursos, confiaba en sus habilidades. Tenía que humillarse. Si ustedes reconocen su ceguera espiritual, sus pecados van a ser perdonados. Más, ustedes dicen, vemos. Ustedes dicen que no están ciegos espiritualmente. Vuestro pecado permanece, porque están rechazando al enviado, están rechazando al Mesías, están rechazando al Señor, están rechazando a Jesucristo. Su pecado permanece con ustedes. Muchos religiosos, mucha gente no percibe esa necesidad espiritual porque está muerta espiritualmente. Por eso mucha gente dice, no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito la Biblia, no percibe esa necesidad espiritual porque está muerto espiritualmente. Hay necesidades espirituales. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tienes necesidad de leer la palabra cada día. Si no tienes la necesidad, puede pasarte una semana, un mes, un año sin
sin sentir la necesidad de leer, de alimentarte espiritualmente, cuidado, estás muerto espiritualmente. El muerto no tiene hambre, el muerto no tiene necesidad de comer. Si no percibes esa necesidad, ten cuidado. Te cae muy bien la palabra de Jesús. Es necesario que nazcas de nuevo. Y nacer del Espíritu. Del agua, del Espíritu, de la palabra del Espíritu. Entonces, ¿qué hacer? El Señor me ha buscado, me ha encontrado, y termino con este pasaje, en Hechos 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Bien, dos personas, un ciego de nacimiento, nació con una limitación. Acá hay otro, un cojo que nace con una limitación. Un cojo de nacimiento, le rogaba otra vez que le diese limosna. Para él su mayor necesidad era el recurso material, el recurso económico. Están esperando que le dieran limosna. Y entonces él le estuvo atento. ¿A qué hora me da? ¿A qué hora me da? Pedro, estoy aguja, le dice. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. No puedo satisfacer tu necesidad material, económica. Estoy igual que tú. Pero tengo algo. Quiero compartirte mi fe. Quiero hablarte de Jesucristo. Y en el nombre de Él, te digo, levántate y anda. ¿Te cojo? ¿Qué pensaría en ese momento? Pero Él me está hablando en el nombre de Jesús. Al igual que el ciego, simplemente obedeció. Se levantó, anduvo, corrió, saltó y entró alabando a Dios, dando gloria a Dios. Sabía de dónde venía ese dinero. Venía de Dios. Y empezó a alabar a Dios. Querido hermano, amigo, amiga, no sé cuál es la necesidad tuya. Tú lo sabes. Pero Dios también lo sabe porque Dios te creó así. Pero hay una necesidad mayor con la cual todos nacemos. Nacemos muertos espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, a los creyentes que estaban vivos, así sentados como ustedes, les escribe y les dice, y él, Jesús, les dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban muertos espiritualmente, Jesús vino a sus vidas y les dio vida espiritual. Tú sabes delante de Dios, no sé si eres religioso, creyente o no, pero tú sabes si tienes necesidad espiritual. El Señor ha venido por ti. El Señor te ha hallado. Y el Señor conoce esa necesidad espiritual de tu vida. Tú puedes decir, pero tengo otra necesidad. Sí, el Señor, recuerda, el Señor te hizo, sí. El Señor te creó. El Señor tiene propósitos en eso que ha hecho. Y su objetivo es hacerte el bien. Su objetivo es bendecirte. Pero quiere una necesidad, quiere que sepa de esta necesidad más grande. Nacer de nuevo. ¿Y qué es el nacer de nuevo? Jesús dijo, yo no he venido por los justos, he venido por los pecadores. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. A eso ha venido Jesús. Y ha venido a llamarte a ti al arrepentimiento. Pero el paso previo al arrepentimiento es reconocer que eres pecado. El Espíritu Santo dice, nos convence de que somos pecadores.
Y lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. No me lo digas a mí, Dios conoce tu pecado. Pero tienes que decirle al Señor, perdóname, Señor, soy pecador. Necesito de ti, Señor. Quiero arrepentirme de mis pecados que me han separado de ti. Y ahora quiero entregarte mi vida. Así como he entregado mi cuerpo a esta silla, quiero entregarte toda mi vida a ti, Señor. Porque tú me conoces, tú me formaste, tú me creaste, tú conoces mi real necesidad y tú puedes suplir para esa necesidad. Creo en Jesucristo. Creo en esta palabra que tú me has hecho escuchar. Si tú en esta mañana puedes reconocer tu pecado delante de Dios y quieres arrepentir de tu pecado, quieres abandonar tu pecado, quieres dejar de pecar, este es el tiempo que te acerques al Señor. Y te digo a ti donde estás, levántate, ponte en pie y dile, Señor, perdona mis pecados. Y Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Si en esta mañana, como algunos lo están haciendo, Jesús dice, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Por más que argumente lo que quieras, si no nace de nuevo, ni podrás ver, ni podrás entrar al reino de Dios. Si quieres en esta mañana entregar tu vida a Cristo, si quieres reconocer tu pecado y decirle, Señor, ayúdame a abandonar mi pecado, quiero entregar mi vida a ti, ponte en pie. No voy a insistir mucho. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga a estas personas, Dios te bendiga atrás, Dios te bendiga atrás. Entiéndame lo que estoy diciendo. Es necesario nacer de nuevo. Y a ustedes que están puestos en pie, quiero pedirles que vengan aquí, por favor. Quiero orar por ustedes. Acérquense aquí, por favor. Que quisiera orar por sus vidas. No se queden en su sitio, vengan aquí. Ustedes no vienen a mí, están viniendo al Señor. Ustedes han escuchado la palabra del Señor, no es mi palabra, es la palabra del Señor. Vengan aquí ustedes que están puestos en pie. Aquí, una sola fila, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos creaste y tú tienes propósito, Señor, en la forma que nos has creado. Gracias, Señor, por hacernos ver la mayor necesidad que tenemos, la de nacer de nuevo. Y gracias, Señor, porque tú has tomado la iniciativa. Tú nos has traído, Señor, nos has hablado y nos invitas, Señor, a creer en ti, a arrepentirnos de nuestros pecados. Y estas personas, Señor, entendiendo esto, han pasado, Señor, para acercarse a ti y entregar su vida en tus manos. Señor, tómales, recíbeles, bendíceles, bendice sus vidas, bendice sus familias, Señor. Que tu gracia sea con ellos cada día. En el nombre de Jesús.